El tema de esta noche lleva como título, ¿dónde está el Cordero? Y surge una pregunta, porque fue una pregunta que se hizo más de 2500 años atrás. Fue una pregunta que en algún momento dado el hijo de Abraham, en ese mismo capítulo 22 que leímos el versículo al principio, le hizo a su padre, porque había algo interesante sucediendo. Se iba a hacer un sacrificio, pero no existía el sacrificio. No existía el animal que se iba a sacrificar. Y por ende, en algún momento dado, el hijo tiene que preguntarle al padre, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? Y nosotros apenas podemos imaginarnos la lucha que tuvo Abraham. ¿Por qué? Abraham había esperado hasta sus 100 años para tener a ese hijo. Y yo me quejé porque tuve que esperar 32 para tener a mi niña, a mi hija, mi primera hija. Sin embargo, Abraham y Sara esperaron 100 años. Y antes de eso Dios le había hecho la promesa, algunos 25 años antes. Y en todo este proceso él pacientemente esperó a Jehová, como dice el Salmo. Y esperando a Jehová en algún momento dado, entendemos la historia y la hemos estudiado en varias ocasiones, ellos tienen a otro hijo que le ponen por nombre Ismael, que es hijo de una de sus criadas. Dios no había dicho el día y la hora que iban a tener su hijo, pero sí le había prometido que tendrían una gran nación. O sea, tendrían muchos descendientes, tendrían tantos hijos como lo existen las estrellas en el cielo. Y eso es mucho, igual. Son muchos hijos, imagínate con tantos nietos así. Eso sería algo increíble, ¿verdad? Cada día de fiesta y de celebración sería algo increíble. Porque recuerdo que si en casa de mi papá tuvieron 11 hijos, mis abuelos, y se llenaba la casa en los días festivos cuando yo era niño, imagínense con 24, con 40 y con 100, incluyendo nietos y toda esa familia, ¿verdad? Pero algo especial debía ocurrir. ¿Por qué Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo? ¿Cuál era la lección que Dios, según nos dice el versículo, que Dios le pide a él que haga este sacrificio? Porque no tenía lógica. ¿Cómo es que Dios le dice a él, te voy a dar un hijo, vas a tener una gran nación después de este hijo, van a ser muchas tus generaciones, le daré esta tierra, y de momento ahora Dios, de la nada, podríamos decir, algunos pensar, le dice, necesito que me entregues a tu hijo, a tu único hijo? ¿Y no le suena familiar esas palabras? A tu único hijo. No fueron las mismas palabras que se dicen en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. A su único hijo. Y ahora Abraham se encontraba en esta situación donde ahora Dios le está pidiendo a él su único hijo. Difícil cosa sería. Porque en este mundo, mientras algunas personas abandonan a sus hijos, hay otros que lo crían con indiferencia, lamentablemente, y miles sueñan con ser padres. Miles sueñan con ser padres. Y ahora nosotros escuchamos las noticias, no sé cuán real es, pero que hasta el gobernador estaba diciendo que Puerto Rico tiene que ponerse a tener hijos. Y en Estados Unidos, pues, está interesante que no quieren que las mujeres aborten, no porque sea una cuestión de religión o de fe, es porque también está pasando un problema donde no estamos criando a nuestros hijos, no estamos teniendo hijos. Pero ¿qué pasaba en la antigüedad? Mire, en la antigüedad tener un hijo varón y que fuera el primogénito era sumamente importante. Era sumamente importante. Usted escuchó la historia de Ruth, donde Noemí necesitaba tener a un heredero y no lo tenía.
Así que tuvo que buscar a alguien que la rescatara, a alguien que la redimiera. ¿Quién tenía, según la historia de Ruth, a alguien que la pudiera redimir? A vos. Pero si hubiese tenido a su hijo, no hubiese tenido que buscar eso, porque automáticamente le tocaba la herencia de su padre. Pero en esta situación, en la antigüedad, tener un hijo era una de las mayores relaciones de la vida y razones de existir, porque significaba, como a veces decimos, cuando yo tuve a mi nieto ahora, Liz, y me dijeron, pastor, su apellido sigue. Qué interesante eso. Él se llama Jaime Daniel Blanco. Qué bueno. Pero en la antigüedad no era el apellido el problema. Era que él continuara con las riquezas, con el bienestar y con la herencia. Y en el caso de Abraham, con la bendición que Dios le había dado. Porque Dios había bendecido a Abraham y iba a seguir bendiciendo a su generación una tras la otra. Pero cuando Adán alcanzó la edad de 99 años, Dios se le apareció nuevamente. Y se le aparece, le promete a ese patriarca otra vez que sería padre de una gran nación y que sería extraordinariamente fecundo, o sea, iba a tener hijos. Y pudimos ver eso a través de la historia. Después de Sara morir, Abraham tiene más hijos. Y padre de naciones y también de reyes. Pero nos dice el versículo que leímos al principio. Y para aquel que está sintonizando en esta hora, el tema de hoy lleva como título, ¿dónde está el Cordero? Y estamos mirando la historia de Abraham y la lectura bíblica fue en Génesis 22 del 1 al 2. Dice allí, Dios puso a Abraham a prueba y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. En Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Y aquí está diciendo, al que tú amas. Porque mire, cuando uno ama, qué difícil cuando le piden tal cosa como Dios le está pidiendo ahora. Y mi respeto para aquellos porque en algún momento dado quizás han pasado por una experiencia similar. Pero Dios le dice a él, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya Dios había pensado en el lugar. Ya Dios había dicho lo que iba a hacer Abraham. Y yo leyendo en el libro Patriarcas y Profetas, un libro poderoso, dice que Abraham no cuestionó lo que Dios le estaba pidiendo, pero tuvo una lucha inmensa en su mente. Porque Satanás también quería hacerle pensar que la petición no era del cielo. Satanás le decía, ¿cómo Dios te va a pedir tal cosa si sus mandamientos dicen no matarás? Y de hecho, en el original no dice no matarás. En el original dice no cometerás homicidio, que es diferente. Después podemos hablar de eso por un tiempo, pero que en la antigüedad, recuerde que para sobrevivir había que matar animales para comer. ¿Se recuerdan cuando el mismo nieto de Isaac, el hijo de Isaac, Isaac le pide que vaya y busque un animal y se lo traiga para comer, para bendecirlo? Así que Esaú tenía que ir a matar un animal y traérselo. El mandamiento lo que quería proteger era el ser humano, y por eso decía el mandamiento en su lenguaje original, no cometerás homicidio. Porque hay animales o hay situaciones donde uno tiene que matar ¿para qué? Para comer. Y no es que Dios te está dando permiso para violar la ley. Es que la ley no está hablando de ese tipo de matanza. Porque matanza sería, el homicidio sería matar a alguien por el gusto, sin una justa causa. Por eso usted veía en las ciudades de refugio, y estoy haciendo un paréntesis aquí, que aquel que involuntariamente mataba a alguien tenía que refugiarse en una de las ciudades que Dios había escogido. Había una oportunidad de sobrevivir allá,
con el sacerdote. Pero Dios le está diciendo a Abraham, necesito que me entregues a tu hijo. Mientras por otro lado Satanás le está diciendo, ¿cómo es que Dios te está pidiendo que mates a tus hijos, a tu hijo? ¿Tú estás seguro que Dios te está pidiendo eso? Yo no creo que Dios te esté pidiendo eso. Si tú esperaste casi 50 años hasta el día de hoy para que ahora tú mates a tu hijo. Nos dice el relato que Abraham se fue a la caseta donde estaba Isaac y contempló su rostro y estuvo quedándose allí mirándolo un tiempo. Después se fue donde Sara y no podía decirle nada, para evitar que Sara se interpusiera en lo que Dios le estaba pidiendo, porque no sería fácil como madre pasar por esa situación, de decirle ahora, este hijo que por tanto tiempo tú esperaste, más de 100 años, ahora tengo que decirle a ella, o tengo que decirte que Dios me lo está pidiendo de vuelta. Así que Abraham prácticamente murió por dentro bajo esa petición. No es tan fácil como a veces nosotros pedimos. Abraham fue un hombre de fe. ¿Por qué? Pero era un hombre que por fe se mantuvo aferrado a la promesa de Dios. ¿Cómo sabemos que se mantuvo aferrado a la promesa de Dios? Porque dejó a los criados allá y se fue con su hijo sin un sacrificio. Y le dijo a sus criados, podemos ir al capítulo 22 de Génesis, vamos allí un minutito para repasar la historia. ¿Qué le dice él a sus criados para hacerle pensar que él iba a regresar? Versículo 5. Entonces Abraham le dice a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Porque es que Abraham no era la primera vez que él iba a hacer un sacrificio. Abraham adoraba a Dios haciendo sacrificios. Y su hijo sabía eso. Su hijo sabía que su padre... Era común que la comunidad alrededor de Abraham supiera que allí donde había un altar era porque Abraham había ido a adorar a Dios allí. Pero ahora la situación era diferente. No era un cordero el que iba a sacrificar. Dios le estaba pidiendo a su hijo, a su único hijo. Pero el versículo 6 dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Qué interesante que puso la madera sobre Isaac. ¿Y quién cargó una cruz de madera sobre sus hombros hasta el monte? Cristo Jesús también. El Hijo único de Dios. Su único Hijo. Y él, por su parte, cargó el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos al monte Moria, al lugar donde Dios le había asignado que hicieran el sacrificio. Y dice el versículo 7, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La frase que le contesta a Abraham es poderosa, la oración. Y allí él dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Poderosas palabras. Dios hará provisión. Y no sabía Abraham que no estaba hablando solamente para su tiempo, para su momento, para su prueba, sino estaba hablando también para nosotros. Porque Dios hizo provisión para nosotros. Por eso que podemos decir orgullosamente y felizmente y gozosamente que Jesús venció. Porque Él fue el cordero que se ofreció para todos nosotros. Él fue la provisión que Dios hizo para todos nosotros. Y nos dice la palabra que cuando llegaron al lugar señalado, Abraham construyó un altar y preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Versículo 9 y ahora el 10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento, en ese mismo momento que este hombre por fe todavía está diciendo, Señor, provee, levanta su mano
Y en el preciso momento que ya va a descansar su mano sobre su hijo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Y qué poderoso tuvo que haber sido ese grito. Porque tenía que sacar a Abraham de sus pies. Abraham está concentrado en lo que está pasando. Está orando en su mente, está pidiendo a Dios. ¿Y usted sabe por qué Abraham subió al monte y confirmó que Dios había hecho esa petición? Porque cuando él iba con su hijo, dice, y miró al monte, vio una nube con la gloria de Dios sobre el monte. Y él dijo, esto proviene de Dios. Dios me está confirmando que mi hijo es para él. Así que cuando él está levantando su mano, ya la gloria de Dios estaba allí. Y en ese preciso momento que él decide levantar su mano contra su hijo, su único hijo, Dios detiene su mano. El ángel le habla fuertemente. Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Versículo 12, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham no se negó en dar, ¿qué? Su único hijo. Oh, hermano querido, Dios tampoco se negó en dar su único hijo. Dios, diferente a Abraham, no tuvo a un ángel que gritara y le dijera, no sacrifiques a tu hijo. Dios tuvo que seguir adelante. Allí observando a su hijo, todo lo que le estaba pasando, llegando allí al monte, tuvo que seguir hacia adelante en entregar a su único hijo. Y yo no sé si usted ha pensado en eso. No sé si usted ha pensado, al igual que quizás lo hemos hecho con Abraham, que le fue muy fácil al padre entregar a su hijo. Si usted va al libro de Patriarcas y Profetas, el mismo libro que le acabo de comentar, en los primeros capítulos, hablando acerca de la caída del hombre y la mujer, el padre fue ante la presencia, el hijo, perdón, fue ante la presencia del padre en 3 ocasiones para activar el plan de salvación. Y no fue hasta que salió en la tercera es que se vio su rostro brillar de alegría. Que suena sumamente raro, porque ¿cómo es que su rostro estaba lleno de alegría cuando iba a morir por el hombre? Pero él no pensó en la muerte, él pensó en lo que haría su sacrificio, en la recompensa de su sacrificio. Abraham sabía que a pesar de que iba a entregar su hijo, tendría una gran nación en el futuro, marcado por el Dios del cielo. Y él miraba a esa gran nación y él decía, yo no sé cómo es que va a llegar, pero Dios lo hará. Pero en el caso de Jesús, Jesús está mirando más allá y está viendo el resultado de salvación que traería su sacrificio, aunque fuera el único hijo y aunque no tuviera nadie que detuviera la mano de su padre. Y lo hacía por amor a nosotros. Y hacía un tiempo atrás, como discutimos el sábado y ayer, en Génesis 3:15, Jesús estaba diciendo, yo seré ese único sacrificio. Y yo quiero decirte que se nos llama a nosotros hoy a imitar la obediencia de Abraham. A veces se nos hace difícil y veo en algunas ocasiones personas negociando con Dios para obedecerle. Abraham no pudo negociar. Dios le pidió y Abraham tuvo que cumplir. Hasta lo último. Abraham no sabía cómo era que Dios iba a solucionar el problema, pero él dijo, Dios va a hacer provisión. Quizás aparezca un ángel allí con un carnero
pero Dios va a hacer algo. ¿O será que Dios va en ese momento cuando nosotros subamos, va a estar el carnero allí? Pero la realidad es que Dios hizo provisión. Pero la realidad también es que Abraham obedeció. ¿Y qué de Isaac? Su padre estaba cansado. ¿Sabes tú que su padre no durmió esas 2 noches de viaje allá? ¿Usted cree que él durmió? No, él no durmió. Pensando en su hijo, mirando a su hijo. Negociando en su mente, porque el enemigo seguía diciéndole que era mentira, que no era la petición de Dios que él sacrificara a su hijo. Que cómo era que Dios le iba a hacer eso, que Dios no debía servir a ese Dios que le estaba pidiendo a su hijo después de habérselo entregado. Pensando en su esposa, ¿qué sería de su esposa cuando él regrese sin su hijo? Sin embargo, cuando se levanta por la mañana, Dios confirma, como les mencioné, que él era el quien había hecho la petición, porque cuando Abraham mira el monte en la madrugada, ve la gloria de Dios sobre el monte. Y ahí llegó la paz. Y ahora entonces él puede decir, Dios se proveerá de un sacrificio. A nosotros se nos llama a ser sumisos como Isaac, porque Isaac podría salir corriendo de las manos de su padre. Su padre no había dormido, estaba frustrado, ya estaba avanzado en edad. El muchacho era joven, 17 años se piensa que tenía. ¿Qué puede hacer un hombre de 100 años o más contra un muchacho de 17 años? Muy poca cosa. Y menos cuando es un padre contra un hijo. Pero Isaac se quedó quieto allí. Isaac había visto a su padre sacrificar tantas veces. Y él confiaba en lo que su padre le estaba diciendo. Y se sometió. Su padre le amarró su mano, lo acostó sobre la leña. Isaac sometido allí. Y Dios también nos pide a nosotros que nosotros imitemos la sumisión del Hijo. Jesús se sometió también. A pesar de lo que le esperaba, a pesar que cuando terminó su oración en Getsemaní vio aquella multitud que venía arrestando, él siguió hacia adelante. Él fue donde ellos y le dijo, ¿a quién buscan? Y ya Judas había identificado, al que yo veo ese es el que están buscando. Y él se entrega, sin salir corriendo. Aún le dijo a Pedro, Pedro, guarda esa espada, hijo mío. No la use. Pero ya Pedro se adelantó, como a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Nos adelantamos a las situaciones que nos enfrentamos pensando que Dios no puede obrar. Pero si Jesús llamaba a 1.000.000 de ángeles, ¿no podía 1.000.000 de ángeles descender y ayudarlo? Con uno solo era suficiente. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra, dice el libro de Salmos. Y Jesús siguió. Lo humillaron en la corte, en el juicio que le hicieron, ante Pilato. Pilato le dijo, mira, si tú crees, yo puedo tanto como matarte como darte vida. Y él, no, tú no tienes ninguna autoridad a menos que sea dada por el cielo. Sometido. Pero ¿qué podemos decir acerca del sacrificio y el sufrimiento de ese Dios del cielo? ¿Usted cree que Jesús sufrió? Estamos claros en eso. Pero ¿y el Padre? Cuando usted analiza la vida de Abraham y la situación de Abraham en esos 3 días que tuvo que esperar hasta dar el sacrificio, nos lleva a pensar tan siquiera algo tan mínimo de lo que haría el Padre pensando en todo lo que estaba pasando. Y el dolor que tenía de que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Prefirieron las tinieblas antes que la luz. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia, según fuimos en Génesis capítulo 22, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas.
¿Sabías tú que es la primera vez que ese verbo aparece, amar, en la Biblia? Es la primera vez que aparece, no aparece anteriormente en el libro de Génesis. Porque Génesis 3:15 no habla de amar, nos deja saber que Dios nos amaría al entregar a su Hijo. Pero es ahora en Génesis donde dice por primera vez el verbo amar. Y Dios puso a Abraham en un conflicto de amores. Porque él tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Y amaba a su hijo también. Pero ahora Dios le está poniendo a prueba. ¿Y qué decidió Abraham? Amar a Dios y confiar en Dios. Y esa prueba que Dios permitió que Abraham experimentara tenía su razón. Era de la única forma que Dios podía demostrarle al universo lo que él iba a hacer. Porque por más que lo explicara, no lo podían entender. Aún los ángeles no lo entendieron cuando se le explicó. Los ángeles, cuando recibieron la noticia, cuando Adán y Eva pecaron, que Jesús decide tomar el lugar del hombre, le decían a Jesús: nosotros tomaremos tu lugar, no bajes tú. Es imposible que tú bajes para morir por el hombre. Nosotros moriremos por él. Y Jesús le dice: no, ustedes son criaturas. Solamente uno semejante al Padre puede descender a la tierra. Y qué interesante que Satanás quería tomar el lugar de Dios allá en su trono, y Jesús quería bajar a tomar el lugar del hombre en esta tierra llena de pecado. Abraham venció porque amó a Dios primero. Y fíjense qué cosa interesante. Que Dios pone a prueba a Abraham de la misma forma en que él iba a estar en prueba. Al poder o al tener que entregar a su hijo por nosotros. Porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios. Y Dios estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por amor al mundo pecador. A todos nosotros. Porque Él no murió por unos, murió por todos. Murió por Hitler. Murió por Saddam Hussein. Murió por el asesino más cruel que pudiese existir en este mundo. Murió también por Él. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es la decisión del hombre creer. Y creer en el amor de Dios que se demuestra en la cruz del Calvario por nosotros. No es cualquier amor. Es un amor que no podemos entender de tan grande y tan ancho que es y tan profundo. Pero Dios lo expresa en la cruz. Y lo expresa en la cruz para que el universo pueda ver que su amor por este mundo lleno de pecado, que su amor por este pecador es más grande de lo que podemos imaginar. Porque nosotros apenas somos un grano de arena en este vasto universo. Pero es como si fuera Dios a coger ese grano de arena, echarlo en un frasco y cuidarlo como ningún otro grano de arena. Porque así somos para Él. Dios proveyó el carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. Y yo quiero decirte que Dios también proveyó la salvación para que todo aquel que en Él cree por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús reciba la salvación. ¿Dónde está el Cordero? En este momento nos dice la palabra de Dios que el Cordero se encuentra intercediendo con nosotros como sumo sacerdote. Que Él llegó, porque Juan lo vio según nos dice el libro de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hizo la provisión para Abraham y también hizo la provisión para nosotros. Isaac fue librado de la muerte
¿Y sabes qué? Tú y yo también. No tuvimos que morir y no tenemos que morir. No importa lo que haya pasado, tú no necesitas morir. Eternamente no necesitas morir. Cristo Jesús pagó tu precio. ¿Qué necesitas para recibir la salvación? Aceptar ese amor perfecto que fue entregado por ti, que se llama Cristo Jesús. Él no desistió de salvarte en ningún momento dado. En ningún lado de la Biblia, en los evangelios, y aún en el Antiguo Testamento dice que Jesús rechazó. Al contrario, Isaías 53 dice que Él se entregó como un cordero. ¿Por qué se entregó como un cordero? Porque tanto Él como el Padre te aman a ti y te aman a mí, me aman a mí. Y ante tan grande sacrificio, ¿qué podemos responder nosotros? Vamos a quedar cruzados de brazos ante ese sacrificio. Vamos a decir, gracias Señor, nos vemos en la próxima. Porque algunos hasta lo toman, ¿verdad? Como que fuera algo sencillo. Pero no fue algo sencillo. Fue algo necesario. Y si Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por ti, entonces ¿qué te detiene que tú puedas entregar tu vida a Jesús? En este mundo hay muchas cosas que quieren detenernos, pero no podemos permitir que nos sigan deteniendo. Tenemos que ya avanzar y decirle a Cristo Jesús, toma mi vida hoy como enteramente tuyo. Te agradezco por tu sacrificio, te agradezco porque pagaste el precio por mí, te acepto como Señor y Salvador y comienzo desde esta hora a caminar por fe contigo. Ese es el llamado que Dios nos hace y esa es la respuesta que nosotros debemos darle. Mi sacrificio no tiene ningún valor, pero el sacrificio de Cristo Jesús sí. Porque el sacrificio de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, nos justifica ante el Padre. Pero lo que yo haga, no. La palabra de Dios dice que mi justicia es como trapo de inmundicia. Y con mis pecados yo no puedo hacer nada. Necesito a uno que se conoce como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Ese es el Cordero que está faltando en tu vida. Ese es el Cordero que siempre ha estado ahí. No tienes que preguntar dónde está, como hizo Isaac, porque ya se hizo la provisión por ti. La única decisión que necesitas tomar es: acepto el sacrificio de aquel que se entregó por mí, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, conocido como Cristo Jesús. ¿Quieres tú decir esas palabras conmigo en esta hora? Te invito a estar en pie para orar contigo, y si necesitas que ores contigo de una forma especial, te invito a que pases aquí al frente conmigo. Necesito que pases aquí para que juntos podamos decir al Señor que declaramos que la cruz del Calvario es mi victoria. No es la victoria del mundo, es la mía, porque esto es cuestión de algo personal. Y qué glorioso será cuando reciba la corona de la vida. Porque para eso Jesús murió. Para que algún día yo pueda recibir la corona de la vida. Amigos, si tú estás disponible, también puedes escribir un mensaje. Yo también acepto el sacrificio de Cristo Jesús. Yo también entrego mi vida y quiero que Él me tome como enteramente suyo. Oramos. Querido Padre, gracias por la provisión del Cordero. Gracias porque a pesar de que fue muy doloroso el proceso para ti y para Jesús, siguieron adelante con el plan. Y hoy nosotros podemos decir que tú has hecho provisión de aquel Cordero maravilloso que se entregó por nosotros para recibir la salvación. Gracias porque no escatimaste, sino que entregaste a tu único Hijo por amor a nosotros. En respuesta queremos entregarte nuestras vidas. En respuesta queremos decirte: tómanos como enteramente tuyos, Señor, y haz tu voluntad en nosotros.
Que la victoria de Cristo Jesús también sea la nuestra en esta hora. Que cualquier situación que nos ate, que no nos deje acercarnos a ti, en este momento podamos ser libres en Cristo Jesús para recibirte como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Gracias, porque tu respuesta a esta oración es instantánea, porque tú no piensas si debes o no perdonar, sino que tú perdonas y tu palabra dice que también olvidas. Gracias por esta nueva oportunidad. Lo agradecemos en Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. En su nombre. Amén, Señor. Amén.